proceso. Ya tenemos comunicación con el coordinador de la educación contratada a través de la diócesis del departamento del Guaviare, Jorge Humberto Correa. Licenciado, muchas gracias por atendernos a esta hora de la mañana y muy buenos días. Muy buenos días, Arley, Laura, Omar y todo el equipo humano de Marandó Estéreo. Pero ¿cómo estamos avanzando en este proceso, profesor? Arley, desde la finalización del contrato del año anterior, la diócesis dispuso toda la documentación y la propuesta para este nuevo año, teniendo en cuenta que dos establecimientos indígenas que habían sido administrados durante los últimos años van a administrarse ellos mismos, y creo que eso es un proceso lógico y justo dentro de los sistemas de educación indígena propios. Es decir, bajó un poco la cobertura. Entonces, además de ello, también debimos actualizar la documentación con respecto al representante legal, el padre Edgar Liévano, tras la salida del anterior obispo, Monseñor Nelson Jair Cardona. Lo hicimos los primeros días del mes de diciembre. La Secretaría también ha estado muy diligente en todos los procesos previos a la contratación. Tenemos una situación en este momento que se sale totalmente de las manos. Hay una dificultad técnica o tecnológica en la Secretaría de Planeación para cargar los contratos en plataforma, y por ello pues no pudimos empezar a tiempo. Teníamos pensado iniciar el próximo lunes 3 de febrero, pero al parecer se podría tomar unos días más por esos procesos adicionales que se llevan en otras secretarías de la gobernación. Pero ya digamos en otros aspectos como lo que tiene que ver con el cuerpo docente y también pues con algunas situaciones que en las instituciones educativas que ustedes atienden, eso ya está listo, preparado para iniciar el regreso a clases. Claro que sí, ya la diócesis ha hecho el proceso de selección de los docentes que trabajarán con nosotros en las 33 sedes educativas que aún administramos. El día de hoy, a las 2 de la tarde, iniciaremos con la inducción de los docentes, algo supremamente necesario para, de alguna manera, mejorar la calidad educativa y cerrar las enormes brechas que tenemos entre la educación rural y la educación urbana. Es decir, la conversación, el diálogo permanente con la Secretaría nos da a entender que se hizo todo con celeridad, pero que en este momento hay un freno totalmente ajeno a nuestra intención inicial de comenzar paralelamente con el calendario escolar 2025. Sí, Humberto, usted me comentaba en días anteriores que hay preocupación también pues por ese bajón que se presenta en este año 2025 en lo que tiene que ver pues con cobertura en algunos sectores. ¿Esto se debe? Hay una investigación bastante profunda del laboratorio LEE, el Laboratorio de Economía y la Educación de la Universidad Javeriana, desde hace 2 años, que está hablando, igualmente el Ministerio de Educación, sobre este bajonazo de la matrícula en general en todo el país. Aquí en el Guaviare obviamente hay unas campanadas de alerta por diferentes situaciones de orden social y de orden público que nos obligan a pensar seriamente en la necesidad de que estos procesos contractuales se adelanten con mayor celeridad. Ninguno de nosotros desconoce los riesgos a los cuales están expuestos los niños, niñas y adolescentes en estas zonas rurales dispersas, y la idea es que tenemos que, además de cubrir este derecho a la educación de los niños, seguir teniendo en cuenta la escuela como un espacio protector. Jorge Humberto, ¿qué factores están incidiendo en el poco interés o en la deserción, de alguna manera, de los alumnos a las instituciones educativas? Yo creo que tipificar factores resultaría algo complicado, pero sí podríamos identificar algunos síntomas. Primero, definitivamente estamos dentro de un universo cultural y de pensamiento pragmático en la vida, en el cual lo importante es el tener, y esto se agudiza en una cultura como la que se ha vivido en el Guaviare históricamente. Entonces, los niños e incluso los padres dicen, pues, ¿qué va a seguir estudiando?
más bien póngase a trabajar o póngase a hacer otra cosa. Segundo, nosotros mismos como docentes, y en eso sí tenemos que no solamente darnos golpes de pecho, sino buscar soluciones muy prontas y muy efectivas, nos hemos encargado de hacer perder ese entusiasmo de los niños por el aprendizaje y por la curiosidad. Y tercero, definitivamente hay unos factores externos relacionados con el conflicto que hacen que los niños se vayan a estos grupos y obviamente detengan su proceso de formación. A eso pues hay otros ya de suma gravedad también, pero en el caso de lo que hemos podido conocer en estos ya 13 años de labor de la diócesis en las sedes contratadas, la deserción de las niñas y de las adolescentes y jóvenes por embarazo adolescente, y también el desplazamiento de la población, y me refiero a desplazamiento no en los términos negativos, desplazamientos causados por orden público, sino desplazamientos por las labores y los trabajos que tienen los padres de familia. Hay una flotación muy alta de personal, de manera que de un año a otro podemos tener situaciones de escuelas que tienen una prematrícula de 12, 15 niños, y cuando llega el profesor hay 4, y viceversa. Escuelas con una prematrícula de 5 niños y llega el profesor y hay 20 porque llegan familias temporalmente a trabajar en los lugares. Y por último, también está el acaparamiento de tierras del que hablaba ahorita Luisa de la CDA, que hace que en varias veredas de un momento a otro la población campesina desaparezca porque les compran sus terrenos y queda un solo dueño que pone unos encargados, preferiblemente sin hijos, y por lo tanto desaparece la escuela. Estos son algunos de los factores que hemos podido identificar, Omar. Sí, Jorge Humberto, en el tema de las comunidades indígenas, pues no es un secreto que año tras año se ha venido complejizando la realidad, la situación, la permanencia misma de no solamente los estudiantes, sino también los docentes, porque ahora entiendo que hay una modalidad en la que se puede contratar pues los docentes dentro de esas comunidades. ¿Qué tanto ha servido eso para que pues se mantenga tanto el interés como la calidad de educación al interior de estas comunidades? Ahora hay una dicotomía dentro de los sistemas de educación indígena propios. ¿A qué obedece esta dicotomía? Primero, a que hay un sistema, hay una estructura en la educación del país que califica la calidad desde unos instrumentos que son las evaluaciones externas. Y lastimosamente ahí se da un choque completo. Cuando una comunidad indígena quiere educar desde su cosmovisión, quiere descolonizar la educación, pues efectivamente esos conocimientos que para una cultura occidental son los válidos y los útiles, pues no van a ser bien evaluados en este caso, por el ICFES o por otros organismos que hagan evaluaciones externas. Pero voy a centrarme en algo, Laura, específicamente en el Guaviare. Me parece que ha habido un avance profundo desde la construcción de los proyectos educativos comunitarios y de los currículos etnoeducativos. Eso está muy bien. También se ve mucho interés de los jóvenes que se gradúan como bachilleres por seguir estudiando y poder servir en su comunidad como docente. Pero así como se descoloniza lo epistemológico, se descoloniza lo pedagógico, se deberían descolonizar algunas prácticas que, digámoslo con toda claridad, hacen que quienes estén manejando estos procesos no utilicen los recursos como debe ser, y esto obviamente pone a cojear estas iniciativas de educación propia con las comunidades indígenas. Son también aprendizajes y esperamos con toda sinceridad, y la diócesis ha sido reiterativa en ello, mientras las comunidades indígenas hagan el esfuerzo de administrarse, nosotros lo que hacemos es, al paso de los años, tratar de brindar una educación de calidad intercultural, pero es algo que debe pasar, pero también es un aprendizaje en términos administrativos y en términos pedagógicos.
Sí, señor, ahí está parte de ese reto. Este año, ¿cómo va a ser esa contratación con las comunidades indígenas? ¿Hay algún cambio en temas contractuales, en ese tema del seguimiento? ¿Cómo lo están coordinando con la Secretaría? En el caso de la diócesis nos mantenemos con la institución educativa indígena Lagos del Dorado de Miraflores y con el Centro Educativo Indígena de Litilla de Calamar. Este año ya el Centro Educativo Indígena Morichal Viejo, con sus 11 sedes, va a ser administrado por las asociaciones indígenas. Igualmente, 2 sedes que pertenecen a la comunidad sicuani, de hecho son las únicas escuelas con comunidad sicuani, que son Caño Negro 2 y Cachiveras de Nare, se administrarán ellos mismos. Tenemos, obviamente, dentro de la selección de los docentes, el requisito fundamental, que es el aval de la autoridad tradicional indígena y de la comunidad, pero estos profes también se presentaron a la prueba de conocimientos básicos pedagógicos y obviamente de lectura, de matemáticas, de ciencias naturales, de conocimientos ambientales, para ver cómo están. Y realmente no solamente ellos, sino que en general sabemos y tenemos conciencia de que nos falta mucho, Laura, y estoy hablando de unos profes que se caracterizan por su disponibilidad, por su compromiso, por su espíritu de servicio. Son los profes que se meten a las escuelas más lejanas del departamento, pero sí nos falta tener un mayor compromiso individual con el estudio, y no me refiero a los títulos, ¿sí? No me refiero a los títulos, me refiero a esa formación permanente y esa conciencia de que somos profesores. Dentro de una prueba, Laura, y me disculpas, de las pruebas que se aplicaron la semana pasada a los profes, puse un texto que me encontré y voy a leer una partecita. Dice: ¿qué pensarías si te dijeran que hay un piloto al que no le gusta volar, que hay un pescador al que no le gusta el agua o que hay un vendedor al que no le gusta competir? Sonaría poco creíble, ¿verdad? ¿Qué sentirías si te dijera que hay un docente al que no le gusta leer? Corrijo, que hay muchos docentes a los que no les gusta leer. Yo no sé a ti, pero a mí me provoca exactamente el mismo efecto. No lo creería, me resultaría impensable. Y sigue el texto haciendo alusión a algo que nosotros necesitamos repensarnos todos los días como docentes, bien sea en la zona urbana, en la zona rural, oficiales o privados. Realmente estamos respondiendo a ese compromiso de unas familias que nos ponen a los niños en nuestras manos para su formación académica, para su formación como sujetos sociales. Y creo que ese es un cuestionamiento que el día de hoy vamos a empezar a hacerlo en la inducción con los profesores. ¿Para qué planear un año? ¿Para qué hacerle modificaciones al currículo? ¿Para qué cambiar didácticas si nosotros, como personas que hemos optado en nuestra vida por la educación, no estamos todo el tiempo formándonos para hacer las cosas bien? Ahí está el reto que comienza, como usted lo dice, desde los docentes que son esa herramienta, que son ese primer contacto que muchos jóvenes y niños tienen para comenzar a ver la vida diferente. ¿Cuántos estudiantes tienen ustedes esperados para este año? ¿Tienen ya el censo definido, Jorge? Sí, Laura, la proyección inicial fue de 671 estudiantes, bajó obviamente con respecto al año pasado por estas sedes indígenas que salen y también porque en otras comunidades han salido familias. Estamos calculando que vamos a estar entre los 670 y 700 estudiantes. Tendremos 33 sedes educativas en 3 municipios: San José, con una institución educativa, Santa Elena, con su sede principal en Cachicamo. En Calamar tendremos el Centro Educativo La Ceiba, con su sede principal en la vereda La Ceiba, y el Centro Educativo Indígena de Litilla, con su sede principal en Litilla. Y en Miraflores tendremos dos establecimientos: la Institución Educativa Indígena Lagos del Dorado y el Centro Educativo La Hacienda, que son 3 sedes con una muy baja matrícula, pero pues son escuelas muy lejanas y los niños tienen derecho también a ser atendidos. Para estas 33 sedes tenemos 42 docentes y 3 directores rurales, 1 por municipio. También tuvimos que bajar directores rurales, y la situación de la baja matrícula, que implica directamente un bajonazo en los recursos del contrato por la cobertura,
también nos llevó a prescindir de algún personal administrativo, de un psicólogo que nos estuvo acompañando los 2 últimos años y que nos apoyó con una labor bien interesante a los docentes en situaciones particulares con los niños, un contador que teníamos también adicional, pues que no pudimos contar con él, pero seguimos con todo el entusiasmo, Laura, y con todo este espíritu de servicio que caracteriza a la diócesis de San José del Guaviare y a la Iglesia Católica, tratando de brindar una educación en dignidad y en calidad. Ustedes estaban pendientes de ya temas contractuales, ¿cierto? Con la Secretaría del Departamento. ¿Cómo va ese tema a diferencia de años anteriores donde han tenido un poco de molestias tal vez en el proceso y de demoras? ¿Este año parece ser más rápido o va igual? Laura, mira, ha habido años de años, ¿no? Ha habido años en donde el contrato, es decir, el proceso educativo de los niños contratados inicia casi que el mismo día que inicia el calendario escolar, según la resolución de la Secretaría. Ha habido otros donde nos hemos demorado 1 semana, 2 semanas. El año pasado, por ponerte un ejemplo, el contrato se firmó el 30 de enero y el acta de inicio se tuvo el 1 de febrero y por tanto los profesores pudieron iniciar con una diferencia muy corta respecto del inicio en las otras instituciones. Pensábamos que este año iba a ser similar, solamente 5 días de diferencia, y todavía tenemos la esperanza, es decir, si la gobernación logra emitir el CDP el día de hoy y se logra hacer la minuta y todos esos procesos que hacen parte de los procedimientos normales contractuales, pero también hacen parte de la burocracia y también tienen un origen en esa enorme desconfianza que hemos creado en Colombia por situaciones como la corrupción, por situaciones como el no creer en el otro, pues todos tenemos que estarnos sometidos a ello, ¿no? Entonces, si eso se da, perfecto, ojalá pudiéramos empezar el próximo lunes, pero quiero aprovechar que los micrófonos y que algunas comunidades nos escuchan, pues para decirles que de pronto no vamos a poder enviar a los profes el 3, pero sí a lo largo de la semana. Todo depende de la firma del acta de inicio. Y esperamos que esas situaciones técnicas que se están teniendo en la plataforma de la Secretaría de Planeación se logren solucionar por el bien de todos y sobre todo de estos niños en una situación contextual tan difícil como la que estamos ahora en la zona rural del Guaviare. Bueno, ahí estamos atentos entonces a ver cuándo se da inicio y que ojalá todo vaya bien en este año 2025 en la educación contratada. Quedamos muy pendientes entonces también, Jorge Humberto, del inicio en firme y que ojalá lleguen todos los estudiantes que esperan. Eso esperamos, Laura, que las comunidades no se asusten. Desde el día lunes y el día de ayer, viendo el grupo del CIMAT que tiene la Secretaría de Educación, he visto con preocupación que un promedio de entre 4 y 5 estudiantes diarios de nuestras escuelas han solicitado retiro, y yo sé que eso hace parte de una preocupación genuina de las familias. Hombre, ya todos iniciaron, ¿por qué mi niño no? Más bien me lo llevo para el pueblo, o más bien me lo llevo para otro lado, pero tengan en cuenta que los profes siempre llegan y están todo el año. Y aquí quiero hacer una cuña del compromiso de los profesores contratados, pero también por sus particularidades contractuales. Cuando hay algún tipo de convocatoria del magisterio, nuestros profes se mantienen en las escuelas. Es decir, todos los días del año están allí, salvo situaciones de incapacidad o calamidad doméstica. Entonces, que las comunidades sigan confiando, es un proceso que ya inicia su 14º año y que mantenemos el ánimo. Eso es lo importante, ¿no? Mantener el entusiasmo y la esperanza de que sí podemos algún día cerrar brechas. Claro que sí, quedamos muy pendientes, Jorge Humberto. Gracias por este espacio y éxitos entonces en la ejecución este año. A ustedes, Laura, muchísimas gracias por tener siempre presente este pedacito de la educación, que es la educación contratada. Que tengan un bendecido día. Gracias.